Bienvenidas y bienvenidos a este cuarto episodio de Diseño 2040. Vamos a ver de qué trata hoy. Hoy vamos a hablar rápidamente del tema de problemas de diseño y pongo problemas en itálicas porque vamos a entender cómo usamos esta palabra, problemas, y en la vida general y cómo podemos entenderla o reinterpretar el concepto de problemas desde una perspectiva de diseño. En la literatura, y en la próxima diapositiva muestro algunos de los referentes de los que hablo aquí. En la literatura, sobre todo en los últimos 40 años, se ha distinguido, tanto dentro del diseño como también fuera, por ejemplo, en estudios de ciencias cognitivas y en estudios de psicología, se ha distinguido, se ha hecho una distinción entre cómo formulamos un problema dentro de las áreas del diseño y cómo se formulan los problemas fuera de las áreas del diseño. Y estas son algunas de las características más importantes, no son todas, pero son algunas de las características más importantes que una y otra vez se han encontrado que representan muy bien el tipo de problemas, el tipo de formulación de un problema que hacemos en las disciplinas del diseño. Esto es desde planeamiento urbano, planeación urbana, arquitectura, hasta diseño gráfico, industrial y de todo tipo de diseño. Una de las características, por ejemplo, es que en este tipo de problemas no tenemos toda la información que necesitamos. En otras disciplinas, en otras profesiones, cuando se habla de un problema, normalmente se considera que toda la información relevante, la información más relevante se tiene en la mano. Entonces, por ejemplo, en leyes o en ingeniería o en otros tipos de disciplinas, se toma esa como una idea principal, que se tiene toda la información del problema, la más relevante, se tiene a la mano. En diseño no, en diseño los problemas los abordamos desde una perspectiva de diseño, sabiendo con plena conciencia que ni tenemos toda la información relevante a la mano, no la conocemos, e incluso alguna de la información más importante para solucionar un problema no se conozca, ¿no? Y entonces lo que se deriva de esto es que como parte de la, vamos a llamarle solución de problemas en diseño, un componente importante es cómo obtenemos información que nos puede servir para formular y para resolver este problema que tenemos a la mano. Entonces no es nada más resolver o solucionar el problema, sino también cómo entendemos, cómo hacemos para entender mejor el problema mientras lo solucionamos. Incluso yo iría más allá y yo diría que la labor de las diseñadoras y los diseñadores no es tanto la solución de problemas, sino el entender mejor el problema. Sí, sí que generamos una solución, por supuesto, pero creo que algo de más valor es cómo entendemos mejor un problema, una situación, al proponer una solución. El segundo punto es que los criterios de evaluación son negociables. ¿Qué quiere decir esto también? Pues igual en problemas de leyes, en problemas de ingeniería, tenemos una claridad sobre a dónde queremos llegar con la solución. Si estamos, no sé, el diseño de un puente para cruzar un río, pues se sabe que la solución es un puente para cruzar un río. En el caso de leyes, si es una nueva legislatura, una nueva pieza de leyes, pues un contrato, lo que sea, pues se sabe cómo se debe ver esa cosa al final, lo que se está diseñando, lo que se está preparando. En diseño no tenemos esos criterios de evaluación tan claros y son negociables conforme resolvemos, conforme atendemos un problema de diseño, vamos también definiendo cómo se va a ver al final la solución. La tercera es que los problemas de diseño no se pueden descomponer, no se pueden romper en subproblemas, como en otras disciplinas, donde sí que se descompone un problema. Incluso, por ejemplo, pensemos en medicina, llega un paciente con un cuadro de síntomas, pues hacemos pruebas, estudios, vamos descomponiendo las posibles causas de los síntomas que se van desplegando hasta que se llega más o menos a un
a un diagnóstico. En diseño no es factible descomponer las partes del problema porque esas partes están conectadas en formas muy sistémicas. Entonces no es factible descomponerlo y solucionar una parte y luego pasar a solucionar la otra parte y la otra parte hasta tener una solución completa, sino que se debe de atender, pues vamos a usar la palabra holística, más holísticamente el problema. La siguiente es que no, otra de las cosas que se ha encontrado que distingue a los problemas de diseño es que no hay respuestas o soluciones correctas. Otra vez el ejemplo del puente, pues si el puente se termina, se construye y no se cae y se puede usar para cruzar de un lado al otro, entonces se sabe que la respuesta es correcta, ¿verdad? En diseño no tenemos esa facilidad de distinguir una solución correcta y por lo tanto tampoco podemos distinguir fácilmente las soluciones incorrectas. Aquí más bien lo que usamos como criterio es qué tan apropiada es una solución. Eso sí que podemos determinarlo de acuerdo pues al contexto de uso, a los usuarios, a los recursos que usamos, al tiempo, a la satisfacción que da esa solución. Pero hablamos en grado de qué tan apropiada es una respuesta, no qué tan correcta es, porque no es algo que hacemos en diseño, distinguir entre correcto o incorrecto. Otro punto importante en diseño es que la retroalimentación es diferida y es indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Que en diseño estamos preparando soluciones para un futuro. Hemos hablado ya del tema del futuro en este canal de Diseño 2040. Y esto es importante porque estamos tratando de anticipar situaciones futuras y lo que diseñamos normalmente no es para que se construya inmediatamente y se pruebe, sino que va a haber un delay, un retraso en el tiempo entre que especifiquemos una solución, un diseño, y este se implemente. Y sobre todo se implemente a un sistema, a una escala suficiente para saber las consecuencias que va a tener. Incluso en el diseño de software y el diseño de sistemas interactivos, se tiene la idea de que, bueno, ahora se acortó, con el uso de la tecnología se acortó ese delay, se acortó ese tiempo, pero no es tan fácil porque pongamos el ejemplo de las redes sociales. Digamos que una de las redes sociales implementa un cambio en cómo despliega la información o cómo se ejecuta una acción, pues sí que puede ser inmediato entre que se diseña y se implementa, pues es un asunto de código, se actualiza la aplicación o el sitio web y los usuarios pueden ver los cambios inmediato. Pero en realidad es solamente con el uso sostenido sobre el tiempo y en un número suficiente de usuarios que se puede ver realmente el efecto de lo que se hace. Entonces, aún en el caso de las tecnologías más avanzadas, rapid prototyping, el prototipo rápido, los sistemas de manufactura aditiva, el software, aún ahí de todas maneras hay una retroalimentación que es diferida y que es indirecta. Indirecta también es importante porque a veces se piensa, bueno, vamos a pensar en una empresa que va a diseñar un automóvil nuevo y ese automóvil se convierte en un gran éxito o en un gran fracaso. Las diseñadoras y diseñadores tenemos esa tendencia a pensar que fue un éxito o un fracaso ese automóvil por el diseño del automóvil. Y sin embargo, este es un mito muy engañoso, porque en realidad hay toda una serie de factores externos al diseño del automóvil que pueden hacer que el automóvil, que ese diseño sea exitoso o sea un fracaso. Entonces, no es tan fácil reducir las causas de un éxito o de un fracaso a las características diseñadas de una solución, de un artefacto, de un diseño. No es tan sencillo hacerlo y es un error muy común. El último punto que trato aquí es que el problema es reformulable. Este es un punto muy importante porque en diseño no trabajamos con problemas tal y como se nos dan, ya sea que el cliente nos da un problema o normalmente es el cliente o el empleador, la empresa empleadora puede ser otro departamento, el departamento de mercadotecnia normalmente manda, por ejemplo, un brief que hay que diseñar un producto nuevo. Pero en diseño no tenemos la idea de que ese es el problema que vamos a solucionar. En diseño, por todas las características que mencioné ahorita de los problemas,
sabemos que casi cualquier problema que nos den, debemos reformularlo, debemos cuestionarlo, debemos ponerlo en suspensión, en tela de juicio, vamos a decir, y tratar de entender el problema mejor y tratar de reformularlo mejor. Y hay más, pero creo que en esta primera sesión de estos temas, estos son características de problemas de diseño que son importantes. Estos son simplemente algunas de las referencias. El artículo más famoso en este sentido es el de Rittel y Weber de 1973. Es un artículo muy interesante, les recomiendo que lo bajen, se consigue en internet gratis, en la revista Policy Sciences, y el artículo se llama Dilemmas in a General Theory of Planning. Pero este artículo realmente lo que hizo fue que introdujo el término de wicked problems, o problemas, no encuentro una traducción muy directa para wicked problems, pero sería como problemas que son difíciles de abordar, son problemas complicados, no en el sentido de que sean difíciles de resolver, sino que son difíciles de abordar. Son amorfos, tienen estas características de las que hablamos ahorita de los problemas de diseño. Luego en los 90s vino el trabajo de Vinod Goel, un científico en el área de ciencias cognitivas, y escribió un libro muy interesante, Sketches of Thought. Este artículo que les pongo aquí del 94 es un artículo del año anterior a su libro. También se consigue en internet y es en la revista de Artificial Intelligence in Engineering. Mucho de este estudio en estas áreas ha venido también de la parte computacional, de la parte de la tecnología. Richard Buchanan en el 95 publica este artículo en este libro. El libro es The Idea of Design de 1995, un clásico que vale la pena tener, y este es el capítulo de Wicked Problems in Design Thinking. Es un artículo clásico, vale la pena leer. Hay otro libro de John Kolko. John Kolko trabajó para despachos de diseño en Estados Unidos y luego estuvo a cargo de una escuela de diseño en Texas, en Austin. John Kolko es muy productivo, tiene muchos artículos y un par de libros, y todo lo hace disponible en internet. Entonces este libro es un libro muy interesante, se llama Wicked Problems, Problems Worth Solving, y se puede bajar el PDF gratuito en internet y vale la pena también leerlo. Tiene muchos ejemplos muy buenos. Y el último, bueno, ahí sí es un autogol un poco, es un capítulo de un libro que escribí yo con dos colegas, con Andy Connor y con Bruce Corson, que se llama Framing Creative Problems, y está en un libro que se llama Handbook of Research on Creative Problem Solving Skill Development, del 2017. Pero bueno, eso es un poco de dónde vienen estas ideas. Hay mucho más, pero estos son 5 referentes que me parecen buenos. Para cerrar, decía yo al inicio que es un poco un problema hablar de problemas en diseño. Y entonces yo prefiero y les propongo no hablar tanto de problemas, sino hablar más bien de situaciones. Usar el término situación, porque eso nos permite entender la diferencia entre un problema, realmente algo que es un problema, y una situación en la realidad, una situación en la vida. Que bueno, aquí estoy representando del lado izquierdo de la pantalla, pues un checklist, una lista de cosas, una lista de características, de condiciones que hay que conforman la situación que estamos atendiendo, que estamos resolviendo. Y hay dos lentes, dos maneras de ver esta situación. Una es llamarlo un problema, y ese es lo que Rittel y Weber llaman el tame problem. Problemas que son dóciles, problemas que no necesitan diseño, que se pueden atender de otras maneras. Normalmente eso quiere decir, se resuelven esos problemas normalmente atendiendo un déficit, ya sea un déficit de dinero, un déficit de tecnología, un déficit de tiempo. Esos son los tame problems de los que hablan Rittel y Weber. Y el otro lente, o la otra lente, es la de wicked problems. Y ahí entonces yo propongo, en vez de usar la palabra problema, usar la palabra proyecto. Y entonces hablamos de un proyecto de diseño, y entonces más que diseño ser una solución de problemas, es atender un proyecto. Y bueno, en futuros episodios expandiré un poco más sobre el proyecto. Gracias por ver este episodio de Diseño 2040.